Y bueno, continuando con el orden del día, como última conferencia en este primer simposio de ingeniería estructural, tenemos la conferencia titulada Estadísticas de daños del sismo de 2017 identificados por las brigadas del CICM y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, a cargo del doctor Luciano Fernández Sola, de quien me permitiré también dar una pequeña semblanza. El ingeniero Luciano Roberto Fernández Sola es ingeniero civil por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Es maestro en ingeniería en 2007 y doctor en ingeniería en 2011, con especialidad en estructuras por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado como autor y coautor en diversas publicaciones, incluyendo artículos de divulgación, de congresos nacionales e internacionales, en revistas indexadas y reportes de investigación. Actualmente es profesor investigador titular C en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco en el área de estructuras, en donde ha laborado desde 2011 impartiendo cursos a nivel de licenciatura y de posgrado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Adicionalmente, es encargado del Departamento de Materiales de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco desde febrero del 2024. Ha sido representante ante el Consejo Divisional de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería en el periodo 2014 a 2015. Fue el responsable fundador del Diplomado en Análisis y Diseño Estructural que se ha impartido desde 2015. Fue coordinador de la licenciatura en Ingeniería Civil de la UAM Azcapotzalco de junio de 2016 a febrero del 2020, periodo en el cual se consiguió la reacreditación por parte del CACEI de se incrementó el porcentaje de alumnos en estancias profesionales y se integró el primer consejo consultivo en la división. Ha sido responsable de proyectos de investigación patrocinados por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México y proyectos aprobados por el Consejo Divisional. Ha sido miembro también del Comité de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica y del posgrado en Ingeniería Estructural, así como integrante de la Comisión Académica para establecer acciones de mejora de la docencia de la dirección de la DCBI. Ha sido vocal de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural de 2010 a 2016, secretario de 2017 a 2018 y vicepresidente de 2021 a 2022, en donde ha liderado diversos proyectos y fue director general del 23º Congreso Nacional de Ingeniería Estructural en 2022. En 2018 fue director académico del 19º Congreso Nacional de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros Civiles de México, en el que participaron alrededor de 3,000 congresistas, de los cuales más de 1,000 fueron estudiantes. En 2017 fungió como coordinador del Centro de Control de las Brigadas de Inspección de Daños por Sismo en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, en las que participaron más de 600 ingenieros y se inspeccionaron más de 2,000 inmuebles. En 2020 desarrolló una estancia sabática en la empresa Cande Ingenieros, en la que desarrolló el diseño e implementación de un departamento de investigación y desarrollo tecnológico. De 2020 a 2024 fue coordinador del Consejo Académico del Colegio de Ingenieros Civiles de México, integrado por los directores y jefes y coordinadores de carrera de todas las instituciones que ofertan el programa de Ingeniería Civil en el área metropolitana de la Ciudad de México. Es miembro del subcomité revisor de la norma técnica complementaria de diseño por sismo, miembro del Comité Técnico de Seguridad Estructural del CICM, miembro del Comité de Interacción Suelo-Estructura de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, miembro de la Comisión de Inteligencia Competitiva de la Alianza FIDEM y consejero del 40 Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Es un honor contar con su presencia el día de hoy y los dejo con el doctor Luciano Fernández Sola. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación y una felicitación por este primer simposio de ingeniería estructural. Para mí es muy grato y es un honor poder estar esta tarde con ustedes y que me hayan considerado como parte
del excelente cartel que han formado tanto el día de ayer como esta tarde. Para no tomar más tiempo, voy a compartir mi pantalla. Nada más, si me ayudan a confirmar que están viendo mi pantalla de manera adecuada. Se ve muy bien. Muchas gracias. Y bueno, voy a empezar con las disculpas. Modifiqué un poco el título porque originalmente la intención era compartirles algunas estadísticas de daños del sismo de 2017, del esfuerzo que se hizo en el Colegio de Ingenieros Civiles y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, pero haciendo una reflexión un poco más profunda, consideré que valía la pena compartir algunas estadísticas adicionales de otros esfuerzos. Y entonces, como pueden ver en esta diapositiva de presentación, reconozco obviamente a la Universidad Autónoma Metropolitana, que es mi institución donde trabajo, al Colegio de Ingenieros Civiles de México, que fue parte fundamental en una primera parte de estadísticas que les quiero mostrar, que integró estas brigadas en 2017 con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, pero en realidad con la participación de muchísima gente a la cual pues el colegio, la SMIE y yo en lo personal estaremos eternamente agradecidos por todo el trabajo que pusieron de manera voluntaria y con la única motivación de atender las inquietudes de la sociedad. Pero adicionalmente me pareció que valía la pena que les compartiera algunos datos y algunos resultados de un esfuerzo de trabajo que surgió, digamos, no directamente del trabajo coordinado en el colegio por las brigadas, pero que sí tuvo una parte de integración de equipo muy importante en este esfuerzo, que derivó en un proyecto de largo aliento que se denominó un proyecto de resiliencia sísmica, coordinado por el doctor Sergio Alcocer del Instituto de Ingeniería, pero que es un proyecto en el que se logró involucrar a varias instituciones, tanto de la Ciudad de México como de otras entidades federativas, ¿no? Es un proyecto que se integró alrededor de los esfuerzos y lo que sucedió en 2017 y del cual surgieron muchos resultados diversos, pero bueno, aquí les quiero comentar algunos de ellos. Como les comentaba, pues en términos de agradecimientos, los resultados que les voy a compartir no son resultados que haya desarrollado yo. Tuve la fortuna de estar en la parte de la coordinación y la colaboración, pero una primer parte de los resultados, como les decía, son los resultados que trabajaron las brigadas de inspección postsísmica de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y el colegio, donde tuvimos más de 700 brigadistas. Y otra parte de resultados, que una parte de los alumnos y las alumnas que les comento estuvieron en las brigadas, pero luego pasaron a este grupo de trabajo del proyecto de resiliencia sísmica. Y estos resultados que les voy a mostrar, sobre todo, son alumnos voluntarios, de trabajo de alumnos voluntarios del Instituto de Ingeniería UNAM y de la UAM Azcapotzalco, y además el grupo de trabajo del proyecto de resiliencia sísmica. Como pueden ver, tendría que poner en diapositivas alrededor de 850 nombres para reconocer a todo mundo, y entonces, pues la verdad, para no omitir a nadie y no estar una hora hablando de las personas que intervinieron, los agrupé en estos grupos de trabajo, pero si alguno de ustedes participó en alguno de estos grupos de trabajo, pues siéntanse aludidos y reconocidos justamente en eso. Seguramente ya han visto estas estadísticas generales, de las características generales del sismo del 2017, pero nada más quiero recordar algunas cosas. Recordemos que el sismo del 2017 se generó por un mecanismo de falla normal, aunque fue muy, digamos, en una posición ya muy profunda del territorio nacional, pues sí fue una consecuencia al final de cuentas de la falla normal de la placa de Cocos que subyace o subduce la placa norteamericana. Fue un sismo con una magnitud de 7.1 grados en la escala de momento sísmico, que se suscitó alrededor de la 1:15 de la tarde, con una profundidad relativamente grande, 57 kilómetros de profundidad. Sin embargo, la gran afectación que tuvo el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, que es donde me voy a centrar, tuvo que ver con que fue un sismo extremadamente cercano para los sismos que estamos acostumbrados, a solamente 120 kilómetros del centro de la Ciudad de México. Pero la Ciudad de México es muy grande, entonces del sur de la Ciudad de México en realidad el sismo se produjo alrededor de unos entre 60 y 70 kilómetros de la parte sur de la ciudad. Entonces fue un sismo extremadamente cercano y bueno, se habían identificado 39 réplicas de este sismo. Esta diapositiva la estoy tomando en una presentación del doctor Alcocer de 2017, pero que en realidad es cortesía de la información del doctor Leonardo Ramírez
del Instituto de Ingeniería de la UNAM. También nada más para hacer esta remembranza entre ambos sismos, otra diapositiva que tomé prestada del doctor Alcocer, es la distribución de los daños en el sismo del 2017 comparado con los daños en el sismo de 1985. Como pueden ver aquí, y seguramente ya lo han escuchado en varias ocasiones, pues en el sismo del 19 de septiembre de 1985, por las características del sismo, que fue un sismo claramente de falla de subducción a 250 kilómetros más o menos de la ciudad, fue un sismo en el cual el contenido energético mayoritario estaba en ondas y en periodos que aceleraron y generaron amplificaciones dinámicas muy importantes en una zona de la Ciudad de México en la cual los terrenos tenían periodos naturales de vibrar de alrededor de 2 segundos. Eso nos llevó a que la mayor cantidad de daños estuvieron concentradas justamente en la zona del lago, con estratos de suelo blando de alrededor de 30 a 40 metros de profundidad, y se concentraron básicamente en el centro de la ciudad, ¿no? Primordialmente. En el sismo del 19 de septiembre del 2017, al ser un sismo de un mecanismo de falla un poco distinto, pero además y sobre todo al estar tan cercano a la Ciudad de México, pues el contenido energético que generó las mayores amplificaciones de ondas ya no fue un contenido energético en ondas alrededor de 2 segundos de periodo, sino fueron ondas con frecuencias tales que generaron amplificaciones dinámicas en los suelos que tienen periodos naturales de vibrar de alrededor de 1 segundo. Y eso lo que movió fue claramente la zona de daños hacia una zona de daños más pegada al poniente de la ciudad, en la cual los suelos tienen estas características, y entonces se empezaron a generar daños y movimientos, pues en lugares donde históricamente en la mente, no solo de la población, sino también de gran parte de la ingeniería, pues tenemos en la mente que la zona peligrosa es esta de acá, porque eso teníamos en 1985, y el sismo de 2017 solamente nos recordó pues que hay que tener cuidado y que dependiendo de los mecanismos de falla y las posiciones de la zona sismogénica, pues podemos tener amplificaciones sumamente importantes en otras ubicaciones geográficas de la ciudad, ¿no? Entonces, eso ya lo sabíamos, la teoría nos lo refuerza, pero bueno, nunca está de más que este tipo de eventos ya de manera empírica, recuerdo. Yendo ya un poco a algunas estadísticas o a algunas mediciones que se tomaron de las estaciones acelerométricas del CIRES, del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, en un sitio que se montó en su momento, justamente producto del trabajo de las brigadas del colegio, que se denominó sismosmexico.org, se pudieron identificar cuáles fueron los valores de aceleración máxima del terreno en distintas estaciones. Los círculos azules con como un wavelet, que todos los círculos azules con un wavelet, es en donde tenemos estaciones acelerométricas del CIRES. En escala de colores, aquí les muestro en escala de colores, por un lado, cuáles son los tipos de suelo que teníamos en distintos lugares, atendiendo a la clasificación del suelo que se tenía todavía en la norma técnica complementaria de diseño por sismo del 2004, en el cuerpo principal, que siempre es una referencia que me permite identificar las zonas donde no hay depósitos blandos, que serían la roca en las zonas verdes, la zona que denominamos la zona de transición, donde los depósitos son relativamente blandos, pero no son muy profundos, tienen profundidades de menores de 20 metros, ahí con intercalaciones de lentes de arena importantes, y luego ya la zona naranja, la zona moradita, la zona rosa y la zona más café, lo único que me dice es que vamos caminando hacia depósitos que tienen una profundidad mayor, depósitos blandos que tienen una mayor profundidad, que se traduce en el comportamiento dinámico del suelo en que son depósitos que tienen periodos de vibrar más largos. Como les comentaba, cuando el sismo del 85, más o menos las zonas que sufrieron grandes aceleraciones y muchos daños, más o menos por acá, no se alcanza a ver muy bien, pero más aquí. Y en el sismo del 2017, lo que podemos ver es que las estaciones donde se midieron las mayores aceleraciones máximas del terreno correspondían más o menos a una franja entre la zona de transición, aquí, y la zona que denominamos 3A, que es la zona de los depósitos, donde los depósitos tienen periodos de vibrar más cortos. Y aquí, con la escala de colores, pueden ver con rojo, donde se tuvieron aceleraciones máximas del terreno de más de 200 centímetros por segundo, con azul, las que tuvieron
entre 150 y 200, y con morado las que tuvieron entre 100 y 150. Como referencia y para recordarles, la estación acelerométrica del 1985 que registró la mayor PGA fue justamente la estación ubicada en la SCT, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y registró un PGA de alrededor de 170 centímetros sobre segundo al cuadrado, con un sismo, digamos, mucho más grande. Este sismo, al ser más cercano, pueden ver que hubo incluso estaciones donde se registraron por arriba de los 220 GALS. Entonces, fue un sismo que generó, obviamente teníamos mucha más instrumentación en 2017 que en 85, pero fue un sismo que generó aceleraciones muy fuertes del terreno en zonas diferentes, ¿no? Vean cómo se concentran más hacia el sur de la ciudad, los puntos rojos, que es donde hubo más aceleración, y luego a medida que íbamos subiendo hacia más al norte de la ciudad, pues ya estaba más lejos del epicentro y entonces empezamos a encontrar aceleraciones más bajas y algunas todavía más bajas, ¿no? Entonces una combinación de factores que sucedió. Ahora, después de 7 años y sobre todo al principio, como que había la inquietud de que si el sismo había sido muy grande o no muy grande, o porque hubo muchos daños. Un poco para tener una sensibilidad de más o menos por dónde estaban las fuerzas que se produjeron en las estructuras. Aquí les muestro un resumen de un trabajo que plantearon el doctor Hugo Juárez de aquí, junto con el ahora doctor Samuel Resling, donde se hizo una comparación directa entre el espectro de respuesta elástico de lo que se registró en las estaciones del CIRES en comparación con los espectros de diseño vigentes en ese momento, que eran los espectros de diseño del cuerpo principal. No sé si se acuerdan ustedes, pero los espectros de diseño que tenían las normas técnicas en 2004 eran, en el cuerpo principal, eran espectros que no eran totalmente transparentes, o sea, los espectros que denominábamos elásticos en ese momento, en realidad eran espectros que ya tenían, digamos, implícitamente una sobreresistencia. Aquí, para términos comparativos, se supuso que la sobreresistencia era 2. Entonces, en las gráficas lo que ven ustedes con línea gris es el espectro del cuerpo principal que tocaría en la zona correspondiente. Con amarillo es ese espectro multiplicado por 2, intentando rescatar el tema de la sobreresistencia. Y con líneas azules y naranjas, los espectros de respuesta elásticos calculados para distintas estaciones. Entonces, por ejemplo, para la zona de Tlalpan, que fue justamente en donde se encontraron las mayores aceleraciones, de hecho, esta estación de CH84, bueno, se ha utilizado para muchísimos análisis porque esta estación generó unas aceleraciones muy, muy grandes, ¿no? Entonces, podemos ver que para la zona de Tlalpan sí hubo algunos periodos, algunas direcciones donde tuvimos, digamos, demandas de pseudoaceleración incluso superiores a lo que se estaba considerando en términos normativos. Aquí es escandaloso lo que sucedió, ¿no? Pero bueno, hubo otros muchos periodos estructurales en donde, pues la verdad, las demandas que se produjeron quedaban por debajo, pues, de las demandas que en teoría tendríamos consideradas, pero en la zona de Tlalpan sí hubo un movimiento fuerte que generó aceleraciones espectrales muy grandes a las estructuras. Sin embargo, hubo otras zonas donde hubo muchos daños, incluso hasta colapsos, por ejemplo, la Colonia del Valle, donde cuando uno hace esta comparación, pues la verdad sí empieza a llamar la atención y a preocupar cómo, pues hay estaciones donde la realidad es que las aceleraciones que generó el sismo quedaron significativamente por debajo de las aceleraciones, en teoría, que deberían de haber sido consideradas para diseño. Esto obviamente en una comparación de un espectro elástico a otro espectro elástico, ¿no? O sea, vean cómo aquí, pues incluso en donde más aceleración hubo, queda muy por debajo del de diseño, acá también, pero en los espectros incluso significativamente por debajo. Si tomamos en cuenta esta regla medio curiosa entre que el sismo para estado de límite de servicio, o sea, que ni siquiera debería generar daños significativos, que es como una séptima parte de este amarillito, pues aquí estamos hablando más o menos de 0.65, estarías hablando como de 0.1. Probablemente en este periodo, pues más o menos estuvo cercano al sismo de limitación de daños, ¿no? Por acá también, pero pues no fueron aceleraciones cercanas a las de los espectros de diseño. Y bueno, esta es nada más una comparación en dos zonas, ¿no? Entonces, lo primero aquí nada más que quiero comentar e identificar es, sí fue un sismo fuerte, sí, pero pues había algunas primeras inquietudes de que no, claro, hubo mucho daño porque es un sismo cercano al de diseño y no sé qué. Pues aparentemente en muchas zonas donde hubo muchas estructuras que sufrieron daños graves, incluso colapsos, pues fue un sismo que no se acercó a las demandas de diseño, y eso es una reflexión que tenemos que hacer
como comunidad de ingeniería. En términos de la distribución de daño, ya un poco entrando a las estadísticas, miren, con los resultados resultados de los daños que levantaron las brigadas, en la parte de la izquierda lo que les muestro es, cada que hay un puntito rojo, quiere decir que es una estructura que se identificó con algún tipo de daño, pues, digamos, significativo. Entonces, vean nuevamente cómo el universo de estructuras se concentra básicamente entre la zona de transición y la zona del lago con los periodos más cortos. Sí hay algunas zonas, por ejemplo aquí, donde sí se identificaron daños, no tan graves como los colapsos, pero pues hay una distribución espacial del daño de este estilo. Pero pues, lo que quiero mostrarles es que si hacemos una clasificación de el tamaño de estructuras que se dañaron, pues casi el 95% de las estructuras que se dañaron estuvieron en estructuras que tenían entre 0 y 3 niveles y que tenían de 4 a 8 niveles. Muy diferente a lo que sucedió en el sismo del 85, donde las estructuras que se dañaron fueron estructuras que tenían entre 15 y 20 niveles. Aquí las estructuras de más de 15 niveles que se dañaron fueron menos del 1%, las que se dañaron de las que tenemos estadísticas en las brigadas del colegio, y bueno, entre 9 y 15 pisos fue alrededor del 10%. Entonces, aquí otra vez, bueno, todo hay que hacerlo relativo. Hubo muchas estructuras dañadas en este sismo de 2017, pero también tiene que ver con que las características del sismo y los contenidos energéticos excitaron estructuras de las que tenemos más. Obviamente en la Ciudad de México hay muchísimas más edificaciones de menos de 10 niveles que edificaciones entre 15 y 20 niveles. Entonces, bueno, también el universo susceptible a haberse dañado era mayor. Esto nos tiene que llevar a la reflexión de que, pues bueno, no importa si es el universo o no, o el porcentaje del universo, es que hay más estructuras dañadas y las tenemos que atender y es más complicado, ¿no? Entonces, esta es una primera estadística una estadística que quiero compartirles, pues justamente para que dimensionemos y recordemos y reflexionemos que la distribución de los daños ante un sismo, pues es muy dependiente de las características del sismo, de las características de las condiciones locales, y eso nos puede llevar a tener escenarios totalmente distintos, escenarios como en 85, que fue un sismo muy grande donde colapsaron muchas estructuras desafortunadamente y se perdieron muchas vidas, o un sismo como el de 2017, que fue de magnitud menor, más cercano, tuvo una zona de impacto más larga en la ciudad y las características del sismo dañó estructuras las estructuras que eran susceptibles a dañarse con las características de este sismo, en porcentaje en la ciudad tenemos muchas más. Entonces, pues en este momento, en este caso, probablemente el problema mayor no fue la gente que perdió la vida, que desafortunadamente hubo alrededor de 230 personas que perdieron la vida. Sin embargo, el nivel de daño que hubo, la cantidad de daño, por decirlo en este sentido, la cantidad de inmuebles que se dañaron fue muy grande, y esto ha metido a la ciudad en un reto técnico, económico y social muy, muy importante que, pues la verdad, 7 años después todavía no hemos resuelto. O sea, hoy en la mañana, en la conferencia de prensa del presidente, pues todavía estamos vanagloriándonos de que estamos entregando algunas cosas del programa de reconstrucción 7 años después que la gente no ha podido tener su casa, ¿no? Bueno, eso es un gran problema. Ahora, en términos de la distribución del daño comparado con la altura, bueno, se vieron muchísimas edificaciones, muchísimas estructuras. Y lo que sí vimos es que de todas las estructuras que se revisaron, independientemente del intervalo de niveles, pues oscilamos entre un 75 y un 70% de estructuras que no tuvieron absolutamente ningún daño. Y bueno, un 25 o 30% de estructuras que algún nivel de daño que tienen. Esta estadística me parece que es importante reflexionarla debido a las metodologías que hay para poder inspeccionar daños después de un sismo. Es muy importante, o sea, muchas veces consideramos que los esfuerzos para ir a ver daños es para ir a ver daños. O sea, es justamente, no, hay que ir a ver, y entonces esta edificación y tuvo cortante en la columna y falla, etcétera. Pero en realidad la primera respuesta en la que nos debemos de centrar cuando hacemos un esfuerzo para ir a identificar daños, es discernir, discretizar este 75-70% de estructuras que claramente no tuvieron ningún daño. ¿Para qué? Para que ese porcentaje de la población pueda regresar con confianza a utilizar sus espacios. O sea, en realidad, el esfuerzo de la inspección inmediata, lo que se conoce como una inspección nivel 1 después de un sismo,
El esfuerzo tiene que ser no ir a ver cuáles se dañaron, más bien ir a discretizar las que claramente no se dañaron. Y vamos a tener un gran universo de edificaciones que no se van a haber dañado, que como respuesta ante la sociedad debemos de ser capaces de comunicarle a la sociedad, y ese 75-70% del universo de edificaciones que claramente no se dañaron, que la gente las pueda ocupar para ir construyendo comunidades resilientes de recuperación de la funcionalidad, ¿no? Entonces, esta estadística me parecía importante mostrársela. Sin embargo, de los que sí tuvieron daño, de los que sí identificamos con daño, se hizo una clasificación del tipo de daño que se había identificado, que es lo que les estoy mostrando aquí en la gráfica de mano derecha. Entonces, aquí hay 6 clasificaciones que eran colapso total, colapso parcial, estructura que tuvo algún problema de separación con la cimentación, que hubo asentamientos diferenciales importantes, que hubo alguna inclinación o que hubo algún daño en algún elemento estructural. Bueno, de las que sí se identificaron con daño, la gran mayoría, pues eran estructuras que tenían algún daño en algún elemento estructural, 322 estructuras. Nada más de las que identificaron las brigadas, 3 eran aquellas que estaban colapsadas totalmente. Obviamente hubo más, pero las brigadas no fueron a esos lugares. Y bueno, y 141 con colapso parcial. Lo que también es muy interesante es que si sumamos aquellas estructuras en las que se reportó algún daño que tenía que ver o con la cimentación o con el suelo, resulta que más del 51% de los edificios que sufrieron daño tuvieron algún tipo de daño con referencia al comportamiento del sistema de cimentación, ya sea porque hubo fallas en el suelo, porque hubo una inclinación muy grande, porque hubo un asentamiento diferencial o porque de plano la estructura se separó de la cimentación. Esto es importante, claro, la Ciudad de México tiene un suelo muy malo, pero hay que reconocer y hay que recordar como ingenieros estructurales, y esto obviamente aquí estoy metiendo mi cuchara por mi deformación e intereses profesionales acerca de la interacción suelo-estructura, pero no podemos perder de vista que el diseño de las cimentaciones en su conjunto, en su colectividad, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista geotécnico, es muy importante, porque uno de los preceptos que hacemos cuando hablamos del comportamiento, nos aventamos a usar el Q y el comportamiento no lineal de las estructuras, etcétera, 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 pues estamos suponiendo que la cimentación va a ser capaz de acomodar todas las fuerzas que pase la superestructura. Pero el sismo del 2017 nos demostró que tenemos muchas edificaciones donde eso no pasa, o sea, donde incluso, aunque no se desarrolle el comportamiento inelástico de la superestructura, la cimentación generó algún tipo de problema, y hay que reflexionar respecto a esta interrelación y la relación que hay entre el diseño de la cimentación y el diseño de la estructura y los conceptos que estamos utilizando de una u otra manera, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el contexto un resumen muy resumido de algunas de las características generales del daño que se pudo identificar con el esfuerzo primero, pues, de las brigadas de inspección posible. En un paso adicional, les digo, en una transición entre lo que sucedió en el colegio y luego lo que estaban haciendo los alumnos voluntarios del Instituto de Ingeniería y la UAM, y luego que se aterrizó en este proyecto de resiliencia sísmica, o sea, no podemos separar, porque fue un trabajo continuo casi del 2017 hasta el 2021 más o menos, se hizo un esfuerzo un poco más detallado, y entonces lo que se hizo es, gracias a la apertura que tuvo el Instituto de Seguridad para las Construcciones de la Ciudad de México, de compartirnos la información que tenían acerca de las edificaciones que se habían clasificado para demolerse. Al momento eran 266 estructuras, y luego edificaciones que no estaban suficientemente dañadas para demolerse, pero que estaban en una lista en la cual solicitaron apoyo para su rehabilitación, y aquí la hipótesis es que si solicitaron apoyo para su rehabilitación, quiere decir que estaban muy dañadas, ¿no? Ese fue un universo de 189 estructuras. Este trabajo, les digo, coordinado básicamente con los alumnos voluntarios del Instituto de Ingeniería de la UNAM, coordinados principalmente por el doctor Alcocer y el doctor David Muria. Participamos desde la UAM con alguna parte del alumnado de la UAM y algunos profesores de la UAM. En este análisis se tuvo el acceso a estos expedientes. Y con esos expedientes se desarrolló una base de datos detallada con la descripción de los daños y la información general de las edificaciones y los proyectos de rehabilitación. De este análisis detallado ya, fíjense que el nivel de análisis, o sea, el nivel de detalle que teníamos en las brigadas de inspección posísmica es muy limitado, solamente ir a ver, se dañó, no se dañó, no sé qué, no sé qué. En este nivel ya mucho más detallado, digamos, ya podríamos estar hablando más o menos de un nivel 2. Entonces, en este caso ya hay mucha más información
Y de esta información se pudieron derivar algunas estadísticas que creo que son interesantes. De entrada, de la lista de los 266 edificios que estaban enfilados para ser demolidos, se identificó que el mayor porcentaje de edificios, un 46% de los edificios, estaban clasificados como edificios cuyo material estructural primordial era la mampostería, pero un 39% eran edificios de concreto. No hay que perder de vista y no podemos empezar a satanizar. Entonces la mampostería no jala bien. No. Recordemos que el universo de edificios que se dañaron eran edificios más o menos bajos, entre 0 y 3 niveles, y entre 4 y 8 niveles teníamos 95% de los edificios por las características del sismo. Y naturalmente los edificios de menos de 4 o 5 niveles los resolvemos muchas veces con muros y estructura de mampostería, y luego los de mediana altura pues, se suelen resolver todavía en México muchos con concreto. Entonces, digamos, hay un bajo porcentaje de edificaciones de acero que se dañaron, pero no podemos sacar una conclusión de que entonces ahora el acero es la maravilla y vamos a hacer todo con acero. No, es que el universo de estructuras de acero, con las características que existían para que pudieran dañarse, pues era muy pequeño. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de resultados y este tipo de estadísticas, porque hay ocasiones donde uno podría decir la conclusión, no, pues entonces ya no construyamos con mampostería y construyamos con puro acero. No, no es por ahí y hay que siempre analizar las estadísticas con esta visión. Esto se ve reflejado del lado derecho un poco en términos de la clasificación que hubo del sistema estructural por los daños. Nuevamente, miren, los edificios estructurados con muros de carga, pues que en la lista de demolición eran el 53%. Pues casi lo podemos pegar con los muros de mampostería que resolvemos con muros de carga, que generalmente son edificaciones pequeñas y todo lo que ya platiqué, ¿no? Luego los edificios resueltos con marcos, que están en esta lista, el 37% de los edificios de esta lista están resueltos con marcos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí también hay una correlación pues natural de que estos edificios medianos de concreto los resolvemos con marcos. Creo que sí es interesante que los edificios combinados de marcos con muros se redujo un poco tanto el universo, pero también el porcentaje de dañados, y bueno, otros tipos de sistemas estructurales que correspondieron al 5%. Entonces, nada más, estas estadísticas están manifestando nuevamente el universo y las características del sismo y dónde se concentraron los daños. En esta lista de edificios que fueron, que estaban en la lista de demolición, también se hizo un análisis respecto a que si tenían alguna irregularidad estructural o no, porque pues también es muy importante, y ahí el doctor Eduardo Reynoso ha hecho muchos trabajos y muchos reportes acerca de el problema de la irregularidad estructural. Voy a minimizar esto para que se vea mejor. Y entonces, bueno, aquí más bien, más de la irregularidad estructural tiene que ver con los daños, y la irregularidad un poco es junto con pegado, pero bueno, nuevamente por el tipo de daño, tenemos estructuras separadas de la cimentación, ¿sí? Entonces con azul era si la estructura se reportaba con separación de la cimentación, el naranja es que no y el gris es que no sabíamos. Entonces, bueno, en este caso, muchas de las estructuras que fueron, digamos, susceptibles o que entraron al programa de demolición, vean cómo o tenían asentamientos diferenciales o tenían una inclinación importante. Este tipo de daños luego es muy difícil resolverlos y es por eso pues que las estructuras pueden irse encaminando a una decisión de demolición. Obviamente, la decisión de la demolición pasaba mucho por daño en elementos estructurales y no estructurales. Vean cómo casi todas las estructuras que estaban para ser demolidas se reportaron con daños en elementos estructurales y no estructurales. Sin embargo, vean que 30 de las estructuras que se iban a demoler no reportaron daños en elementos no estructurales. O sea, la razón de la demolición fue otra. Probablemente de estas 30, algunas estén metidas en términos de una inclinación. O sea, puedo tener una estructura extremadamente resistente, extremadamente rígida, pero cuya cimentación no es capaz de resistir las fuerzas que le mete la estructura, y entonces tengo una estructura sin muchos daños en los elementos no estructurales, pero inclinada, y esa no la puedo resolver, y entonces pues probablemente me conviene más demolerla, ¿no? Entonces, ahí hay algunos datos interesantes. Y en términos de las irregularidades, en general, los que estaban en la lista de demolición, pues la mayor irregularidad que se reportó fueron edificios con planta baja débil. Una historia que ya conocemos, pero bueno, siguen existiendo, seguimos sin saber muy bien cómo resolver el problema, y bueno, 98 de las estructuras que se iban a demoler reportaban planta baja. ¿Qué pasa con los que eran susceptibles a ser rehabilitados? Bueno, en esos, además de la información del material y del sistema estructural, también se tenía información acerca del tipo de cimento. Entonces, nuevamente, en términos del material, pues pueden ver cómo
los rehabilitados, el 47% eran de mampostería y el 50% eran de concreto. Aquí sí hay un dato que es muy interesante. Si yo comparo el universo, ahora sí que estamos hablando del mismo fenómeno, entonces estamos hablando pues como que los mismos edificios estuvieron expuestos a un sismo similar. Cuando hablo de los que tuvieron daño tal que tuvieron que ser demolidos, vean cómo la mampostería tenía una presencia mayoritaria que el concreto. Sin embargo, ya cuando hablamos de los que sí se dañaron fuerte, pero no como para ser demolidos, esos, la mampostería tiene una presencia un poquito menor que el concreto. O sea, sorpresa, sorpresa, al final de cuentas sí, el concreto es un material que pues, se porta un poco mejor ante condiciones sísmicas que la mampostería con las prácticas que habíamos estado utilizando. Digo, también lo sabemos, la mampostería es un material naturalmente, generalmente más frágil, aunque en México se hace una mampostería de muy alta calidad. En términos del sistema estructural, vean cómo aquí teníamos 53% de edificaciones con muros de carga y 37% de marcos. Acá los porcentajes se parecen, pero bueno, nuevamente hay que recordar que de los de muros de carga, la mayoría seguramente eran de mampostería. Y en términos de las cimentaciones, pues el 44% estaban resueltos solamente con puros cajones, nada más. El 25% estaban resueltos con cimentación exclusivamente superficial, sin cajón, pero entre este 44% y este 25%, pues estamos hablando más o menos de un 70% de las edificaciones que estaban resueltas con cimentaciones superficiales o cimentaciones, digamos, semisuperficiales en términos del cajón. Otra vez, ahí tiene muchas cosas que ver. Por un lado, que los tipos de daño que se pueden producir en una cimentación de este estilo. Y otra vez, como eran edificios no muy altos, pues seguramente la mayoría de los edificios estaban resueltos con este tipo de cimentaciones, ¿no? En términos de los daños y las distintas irregularidades, vean cómo aquí cambia un poco la cosa. O sea, aquí sí volvemos a tener muchos edificios, la mayoría de los edificios que calificaron para ser rehabilitados y no demolidos, no tuvieron daños ni de asentamiento diferencial ni de inclinación. Recordemos acá, ¿sí? Acá vean cómo los sís le ganan en el asentamiento diferencial y en la inclinación. Acá los nos ganan. O sea, no perdamos de vista. Un mal comportamiento de la cimentación nos puede llevar a que necesitemos que el edificio sea demolido en lugar de ser rehabilitado. Hay que tener cuidado con eso, que es muy difícil el tema de la cimentación, ¿no? Obviamente, pues, si iban a ser rehabilitados era porque tenían algún daño y el daño tenía que ver primordialmente con el daño en elementos estructurales y no estructurales, y nuevamente la presencia importante de la planta baja débil, ¿no? O sea, en algún momento, cuando salieron esta vorágine de estadísticas iniciales después del sismo, como que hubo esta intuición de que el malo de la película habían sido las losas planas, porque en 85 las losas planas fueron el malo de la película mucho, ¿no? Pero en este caso, pues parece que el malo de la película le está compitiendo también mucho la planta baja débil. Es un problema que no hemos resuelto y que tenemos que trabajar. Bueno, aquí está nada más un poco la misma clasificación ya en los números totales, ¿no? Pues aquí unos resúmenes de las estadísticas. Y de aquí, de estas estadísticas, entonces, lo que se planteó es, bueno, vamos a estudiar un poco más a detalle qué sucedió con edificios que tuvieran estas características. Entonces, de esa misma base de datos se eligieron, de acuerdo a las características que habíamos visto, 6, digamos, edificaciones muestra. Una primera edificación de 7 niveles, estructurada con marcos de concreto, con muros de diafragma y diseñada con el reglamento del 76. Otra edificación de 6 niveles, pero esta estructurada no con marcos, sino con muros de mampostería que tenía piso flexible y que estaba diseñada con el reglamento del 66. Otra edificación de 15 niveles, más alta, de marcos de concreto con muros de diafragma, con losa maciza diseñada con el reglamento del 66. Otra más, también alta, de 14 niveles, con columnas y muros de concreto y con losa reticular diseñada con el reglamento del 66, y otras 2 chaparritas, una de 5 niveles, de marcos de concreto y muros de mampostería, con un sistema de conocido como losa transfer, o sea, donde tenemos pues, digamos, una planta baja débil, porque paso de los muros de mampostería al concreto, diseñado con el 66, y un edificio más chaparrito de 4 niveles de puros muros de mampostería, con planta baja débil, con esta losa transfer, también con el reglamento este era el más nuevo, este era el que estaba diseñado con el reglamento del 87. Entonces, la idea era tomar estos edificios muestra para ver si los modelos numéricos
nos explicaban los niveles de daño. Todos estos edificios estaban en las listas de edificios o que iban a demolerse o que se iban que se tenían que reforzar de manera importante. Todos estos edificios. Entonces, pues queríamos ver si lo que podemos modelar en la computadora, pues podemos reproducir estos niveles de daño, ¿no? Para eso se hizo un análisis con distintas consideraciones de análisis. Se tomaron distintas consideraciones de análisis. ¿Por qué se hizo esto? Miren, en este mismo proyecto que les comentaba, el proyecto de gran calado de resiliencia sísmica, pues había la inquietud de cuáles son las hipótesis de análisis que utilizamos cuando modelamos. Y entonces hice una encuesta. Hay un trabajo que creo que quedó muy interesante de los resultados de la encuesta publicado en un congreso de la SMIE. Pero bueno, en general, con la participación y las experiencias del doctor Alcocer, del doctor David Muriá, del doctor Oriol Arnaud, del doctor Héctor Guerrero, del doctor Manuel Jara Díaz, del doctor Jorge Aguilar Carbonell, se hizo una tabla de posibles consideraciones de análisis, ¿sí? Con distintos casos, en los cuales se definieron distintas consideraciones. Por ejemplo, los pesos propios, cómo se iban a tomar en cuenta, cómo se iban a modelar, si habría sobrecarga, qué carga viva se utilizaba, cuál era la excitación sísmica. En estos resultados que les voy a mostrar son los resultados considerando los registros de una estación cercana del sismo del 19 de septiembre, cómo se modelaron los elementos para columnas, vigas, muros y los pretiles, si se usaron secciones brutas o secciones agrietadas con distintas consideraciones, etcétera, ¿no? O sea, hicimos un barril, ¿sí? Para ver qué impacto tenían cada una de estas consideraciones. Entonces, el primer edificio, que es un edificio de los medianos, ¿sí? El BJ2004, es un edificio que estaba en una posición de la zona de transición. La estación más cercana a la que teníamos registro fue la de la alberca olímpica, y bueno, y además sacamos los espectros que nos daba en ese momento, ya estaba disponible cuando hicimos el análisis, el sistema de acciones sísmicas e intensidades de diseño de la norma ya de la 2017. Y entonces, con los distintos modelos, vimos que cambiaban significativamente los periodos. O sea, por ejemplo, el modelo 20 es un modelo en el que se usaron secciones brutas sin agrietamiento. Y el modelo 25, en este caso, es el modelo más flexible porque es donde se utilizaron secciones agrietadas con algunas recomendaciones de clase I. Están para valorar distintas. Pero lo único que quiero comunicarles en este caso es que vean cómo, ya no en términos de un espectro de diseño, sino en términos de intentar explicar lo que pasó el 19 de septiembre de 2017, pues en las zonas del lago tenemos espectros muy, vamos a decirlo, picudos. Y entonces vean cómo el cambio en el periodo, desde el punto de vista del comportamiento elástico, puede incrementar la fuerza. O sea, por tomar consideraciones de análisis distinto, puedo con unas consideraciones de análisis decir, la fuerza elástica va a ser el 20% de la gravedad, pero hago otras consideraciones y digo, no, pues la fuerza va a ser el 50% de la gravedad en ambos casos. O sea, estamos hablando de comportamientos estructurales y dinámicos totalmente distintos, solo por las distintas consideraciones de análisis. Eso nos llevó a mostrar, por ejemplo, comparar, estas son distorsiones calculadas con modelos elásticos, nada más. Obviamente, pues ese edificio, con el modelo que nos dio mayores aceleraciones, que fue justamente, no el de las mayores, este es el de 22, este es por aquí, con aceleraciones fuertes, suponiendo comportamiento elástico, pues obviamente hubo distorsiones mucho más grandes de las distorsiones consideradas que iban a tener daños en los elementos no estructurales. O sea, si en realidad el edificio hubiera tenido comportamiento totalmente elástico, las distorsiones hubieran tenido que quedar por acá abajo. Pues no, claramente esa estructura ante el sismo del 2017 sí sufrió aceleraciones tales que explican el nivel de daño. O sea, que podemos decir, bueno, si hubiéramos hecho este modelo a priori, hubiéramos podido ver que esa estructura para ese sismo iba a estar por arriba de los niveles de distorsión, ¿no? Por ejemplo. Y aquí hay para los distintos ejes. Aquí ya está la comparación de las distorsiones con los distintos tipos de modelado. Y vean que si yo hago las consideraciones de modelado, por ejemplo, las iniciales, ¿no? De usar puras secciones brutas, pues en una de esas no hubiéramos tenido, este es .202, o sea, ni siquiera es .204, es .202 por los elementos, por los muros estructurales. Pues vean que el modelo nos hubiera dicho, ¿sabes qué? Con puras secciones brutas no hubieras tenido daño, para nada, ni los elementos no estructurales. Hubiera pasado el estado límite de servicio. Eso nos hubiera dicho el modelo. Si empezamos a agrietar las secciones,
entonces ya se empiezan a incrementar las deformaciones por este comportamiento de acá. Entonces, ¿cuál es el bueno, no? Bueno, pues el bueno, pues no sé, porque si yo he hecho este análisis, pues como no son secciones brutas, no tendría que haber daño, pues confío en que las secciones van a seguir siendo brutas. Pero algo sucedió en el edificio que sí hubo un daño significativo, o sea que algunas secciones seguramente no se comportaron como secciones brutas, y entonces empezó a haber este tipo de daño, ¿no? Lo mismo hicimos para otro edificio, el BJ28126, es el segundo edificio, estaba en Coyoacán, aquí está en donde está ubicado el edificio, es la estación más cercana. Nuevamente aquí vean cómo se juntan por la estructuración del edificio, las consideraciones no modificaban tanto el periodo, o sea que las distintas consideraciones impactan más en un tipo de modelos que en otros dependiendo de las características estructurales y del sistema estructural. Aquí vean cómo el 21 y el 22, el 20 y el 21 se parecen mucho y los otros 4 se parecen mucho en términos de periodo, ¿sí? En una dirección, pues las diferencias de las fuerzas no son tantas, y pues eso nos llevó a que este edificio en la dirección X aparentemente no debería haber tenido ningún problema. Incluso en la dirección Y, aparentemente con el modelo 22, que son este modelo de aquí, el verdecito, aparentemente este edificio en la dirección Y, como que no iba a tener problema, pero aquí se nota claramente cuál fue el problema de este edificio. El problema fue aquí la concentración de distorsión que tiene que ver con la planta baja débil. Con los distintos modelos, pues miren que en la dirección X el edificio no debió haber tenido problema con la aceleración que se le aplicó con ningún tipo de modelo, ¿eh? Todos por abajo de 0,2. En la dirección Y, pues solamente en el primer piso, pero resulta que sí lo incrementó esto pues a distorsiones de 0.00, casi 0.0075. Entonces, ¿qué nos mostró este modelo? Pues que claramente el piso blando se lleva al traste el edificio por todos lados, ¿no? Este otro edificio, en un análisis similar, aquí vean cómo las cambios en los periodos no son tan significativos con los distintos modelos. Las distorsiones, pues en teoría este edificio con el modelo 22, pues debe haber tenido ciertos problemas aquí, pero muy concentrados. Aquí, pues con distintos modelos tal vez, algunos niveles, pero al final de cuentas, pareciera que esta edificación, el modelo numérico, pues nos estaría diciendo que no debió haber entrado ni siquiera a la lista de o demolidos o de que necesitaban una rehabilitación mayor. Tal vez estos últimos modelos, haciendo las secciones agrietadas con el ACI en algunos pisos sí, pero la dirección Y no. Y sin embargo se dañó mucho. Eso nos dice, pues que probablemente la aproximación que estamos haciendo de los modelos, comparado con lo que en realidad se construye, pues tendríamos que refinar de alguna manera. Este es otro edificio. Vean, aquí nuevamente los periodos cambian más o menos, pero no mucho las fuerzas. Pero este edificio, sí, de inicio, déjenme aquí con todas las secciones, este edificio sí de inicio, pues sí iba a concentrar daños. Es un edificio que tiene un comportamiento muy particular porque los perfiles de distorsión, a diferencia de un edificio normal, tienen como la panza más para arriba. Y este es el edificio, el último, que es el más chaparrito, en el cual pues nuevamente se manifiesta, ¿no? La situación del piso blando en algunos ejes y sobre todo, pues con algunos modelos en particular. Y este es el más chaparrito de todos, donde nuevamente aquí en una dirección se empieza a observar claramente esta problemática del piso. Bueno, ya para concluir, algunos comentarios finales. Hubo grandes valores en el sismo de 2017, grandes valores de aceleración máxima del terreno, sobre todo en la zona sur de la ciudad, y aceleraciones espectrales pues importantes entre 0.5 y 1.5 segundos en ciertos lugares, ¿no? Muchas de las estructuras que se colapsaron, ya les mostré esos resultados, pero pues estaban mal estructuradas generalmente. Y bueno, las que se identificaron en su momento de colapso eran de antes del 85. Sin embargo, estructuras de después del 85 manifestaron grandes niveles de daño y eso pues, fue un problema, ¿no? Podemos decir que se comportaron razonablemente bien. Eso hay que matizarlo porque de todas maneras hubo mucho daño no estructural, ¿no? Y lo último es, en términos de las edificaciones muestra, pues se ve que las diversas consideraciones de modelado pueden impactar fuertemente los resultados y el comportamiento en general identificado por los edificios con modelos elásticos, pues era consistente con el daño, excepto en un caso, el que les mostraba, ¿no? En el cual los daños, en teoría previstos por el modelo numérico, son mayores que los observados y en otro caso donde los daños previstos por el modelo numérico son menores que los observados. Con esto yo concluiría
Tenemos, bueno, les comparto aquí mi correo electrónico por si tienen algún comentario posterior a la presentación. Los invito a que sigan la cuenta de Facebook que todavía está viva y todavía tiene alguna actividad de este proyecto de resiliencia sísmica y que visiten el sitio este de resiliencia sísmica donde hay algunos resultados de estos proyectos que se estuvieron trabajando, que pues desafortunadamente por decisiones ajenas a las académicas, el proyecto pues digamos, se detuvo su financiamiento, pero todavía se están haciendo algunos esfuerzos que seguimos identificando con este proyecto. Yo, pues les agradezco mucho, dejaré de compartir no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias, ingeniero. Exactamente quería ver si nos podría permitir un breve espacio de preguntas y respuestas. En Sí, caso de por que supuesto. haya alguien que guste hacer alguna pregunta, puede ser por el chat o puede abrir su micrófono directamente. Vamos Estimado a Luciano, pasar a entregarle por parte de ICPI una pequeña constancia, no sin antes recordar nuestro agradecimiento a que haya estado hoy con nosotros compartiendo esta presentación. El Instituto de Capacitación Profesional de Ingeniería, en el marco del primer simposio de Ingeniería Estructural, remembranza de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, otorga la presente constancia al doctor Luciano Roberto Fernández Sola por su participación con la conferencia Estadísticas de Daños del Sismo del 2017, identificados por las brigadas del Colegio de Ingenieros Civiles de México y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Presentada el 19 de septiembre del 2024, firma el doctor Daniel Alberto Hernández García, coordinador, y el maestro en Ingeniería Gabriel Mendoza García, director general. Muchísimas gracias, doctor. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y les mando un fuerte saludo. Aquí veo varios que me tocó torturar en las aulas, entonces pues les mando saludos a todos y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. disculpe.